Somos la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, ubicada en el 1541 de la calle Barbosa del poblado San Antonio, en Aguadilla, Puerto Rico. Y te invitamos a que nos prestes tu atención en los próximos minutos para un mensaje de esperanza. De esos días, y especialmente ese periodo de Adviento, lo que hace es que les recuerda a la iglesia cristiana que estamos en un periodo inmediatamente anterior a la conmemoración del nacimiento de Jesús, a lo que nosotros llamamos la Nochebuena y eventualmente la Navidad. Así que ese periodo de Adviento, una de las cosas que se caracteriza es por el periodo de espera. Y hay un refrán que dice que el que espera se desespera, ¿verdad? Y es interesante porque ese periodo de Adviento lo que hace es que hay una cuenta regresiva. Empezamos 5, 4, 3, 2, 1, ¡boom! Y llega el día. Así que ese periodo de Adviento es un periodo donde nosotros vamos contando hacia atrás con el propósito de llegar a la celebración y a la conmemoración del nacimiento de Jesús en el portal de Belén. Eventualmente que Él se convertiría en el Mesías esperado y prometido. Así que cuando nosotros estamos esperando celebrar algo, y más si nosotros esperamos visita, usted sabe que en ese proceso de esperar visita, nosotros cogemos y arreglamos la casa, la pintamos, guardamos todas las cosas. Si yo le anunciara en esta preciosa mañana que yo después del culto voy a llegar a su casa, es muy probable que usted me dijera que llegara como una hora después, porque usted va a ir corriendo a su casa y va a esconder todos los muñecos que tiene por allí, todas las cosas, todos los jegueretes que dejamos nosotros en nuestras casas, porque entramos y salimos de nuestras casas sin mayor dificultad. Es muy probable que usted vaya y le dé una chequeadita completa, porque el pastor va a llegar a mi casa. Y es que ese es parte del proceso del ser humano. Nosotros nos preparamos, pintamos, arreglamos, limpiamos, y hasta nos cambia el semblante cuando llega gente de visita a nuestras casas. Es probable, y eso me ha pasado a mí, que yo he llegado, me acuerdo, me viene a la mente un caso específico de una familia que salía a visitar, y ese día, cuando iba llegando, iba a pie, iba llegando a la esquina de donde ellos vivían, lo que se sentía era un escatateo. Y literalmente se estaban tirando los platos de comida uno al otro y usted sentía el clink clan aquí y allá. Así que, como yo sé que es un poco engorroso tú presentarte de momento, desde la esquina yo dije, buenas tardes, Dios bendiga. Y no me escucharon la primera vez. Volví a repetir, buenas tardes, Dios bendiga. Y cuando de momento se detuvieron y escuché que dijeron, esa parece la voz del pastor. Dios bendiga. Y cuando dije, es el pastor, usted no tiene idea. El coge y coge que se formó dentro de esa casa. Así que cuando eventualmente yo fui caminando lentamente, porque yo sabía lo que estaba pasando, para darle tiempo que cada cual se acomodara y todo. Cuando llegué a la puerta y toqué, y ellos me abrieron, ellos estaban respirando profundo. Buenas tardes, pastor. ¿Qué lo trae por ahí? Es que nosotros queremos que cuando alguien va a llegar de visita a nuestra casa, nosotros queremos atenderlo bien y estar bien preparados para recibir a esa persona. Así que hace cerca de 2000 años, un pueblo estaba esperando visita. Una visita que le iba a traer un cambio radical, no solamente a la vida de ese pueblo, sino también a toda la historia del género humano. Y yo quisiera que en esta preciosa mañana nosotros examináramos esos momentos de preparativos que hubo para el periodo que hoy nosotros llamamos Adviento, y que veamos qué eso tiene que decirnos a cada uno de nosotros en esta preciosa mañana. Cuando nosotros buscamos la historia de la primera Navidad, nos damos cuenta que hubo una cosa que se conoce como el periodo intertestamentario, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y esto, Antiguo y Nuevo Testamento,
es la división, cómo está dividida la Biblia. Y la Biblia es la colección de libros sagrados del cristianismo. Está dividida en dos divisiones generales: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El último de los profetas en el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia, es Malaquías. Y con Malaquías se selló la profecía escrita sobre Israel en el Antiguo Testamento. Y hubo una cosa que los historiadores bíblicos llaman los 400 años de silencio. Y fueron de silencio porque no había una voz profética hablada sobre el pueblo de Israel. Eso no implica que el tiempo se detuvo durante esos 400 años o que no hubo acontecimientos importantes acaecidos durante ese periodo. Lo único que se refiere a los 400 años de silencio es que no hubo ningún profeta que se levantó a hablarle a Israel y a escribir. En el año 400 antes de Cristo se determinó guardar los libros que constituían para ese tiempo las escrituras, que era el Antiguo Testamento, los profetas y el libro de los Salmos. Eventualmente en ese periodo intertestamentario en Palestina hubieron grandes cambios políticos. Tuvo muchas pruebas, muchas aflicciones, muchas dificultades esa región. Y a pesar de los esfuerzos de los sacerdotes macabeos, el pueblo cayó en un formalismo religioso. De hecho, si usted tiene unos libros que se llaman Primera y Segunda de Macabeo, que no aparecen en nuestra Biblia, sí aparecen en la Biblia católica, nos habla acerca de esa familia, los macabeos, también llamados los martillos, una familia de sacerdotes que trató de que el pueblo de Israel no diera totalmente su espalda a Jehová, Dios de los ejércitos. Una de las cosas que sucedió durante ese periodo intertestamentario es que a pesar de que el pueblo de Israel en su gran mayoría tornó su espalda al Señor, siempre hubo un pequeño remanente que mantuvo su mirada puesto en Jehová, Dios de los ejércitos. Y eso nos habla que en los momentos más decadentes, moral y espiritualmente de los pueblos, siempre habrá un remanente, un grupo de personas que no van a dar la espalda a Jehová, Dios de los ejércitos. Y ese grupo de personas esperaba el cumplimiento de la venida del Mesías, de los cuales se había hablado en el Antiguo Testamento. Eventualmente, para los días del nacimiento de Jesús, Roma era el imperio que dominaba políticamente en ese lugar. La Palestina era gobernada por la dinastía de los Herodes. Herodes el Grande, el cual era tributario de Roma. Y en medio de todo eso, había una familia ejemplar. Había un sacerdote, el texto bíblico nos conserva el nombre de esa familia. Un sacerdote llamado Zacarías, cuyo nombre significa el Señor recuerda. Este estaba casado con una hija de un sacerdote que se llamaba Elizabeth. Y Elizabeth lo que significa es: Dios es mi tesoro, Dios es mi plenitud. Qué cosa interesante, que en medio de un mundo donde una buena parte se había olvidado de Jehová Dios, había un sacerdote cuyo nombre significaba el Señor recuerda. Hermanos, en medio de las crisis que tenemos que enfrentar nosotros como pueblo, es muy fácil llegar a pensar de que estamos solos enfrentando las situaciones que tenemos a nuestro alrededor. Pero es bueno que tú y yo sepamos que el Dios que tú y yo servimos se acuerda de nosotros. Que el Dios que tú y yo servimos es el Dios que nosotros vivimos en su pensamiento. No estamos solos en medio de las batallas que tenemos que enfrentar. Y esta familia del sacerdote Zacarías,
era descendencia de Abías. Y Abías era la 8ª familia sacerdotal en el servicio del templo. En el templo habían 24 familias que se rotaban el trabajo dentro del templo para servir y presentar los sacrificios. Así que mediante sorteo, dice el texto bíblico, le tocó a presentar el sacrificio a Zacarías. Cuando se habla de presentar el sacrificio, de lo que se trata es de presentar el incienso que se presentaba diariamente en representación del pueblo delante del Señor. Era un servicio que se hacía todos los días a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde. Era un honor que le tocara por lo menos una vez en la vida oficiar ese servicio delante del Señor. Porque en Jerusalén, en aquel tiempo, había cerca de 20,000 sacerdotes. Así que te tocara por sorteo un día presentar a las 9 y a las 3 de la tarde el sacrificio de incienso, representando al pueblo delante del Señor, se consideraba algo extraordinario, un honor terrible de bueno. Hermano, y nosotros en el día de hoy, que tenemos la oportunidad de servir dentro de la casa del Señor, qué mucha falta nos hacen manos para hacer trabajo en la obra del Señor. Qué mucho le cuesta a alguna gente darle unas horas de servicio a Jehová Dios de los ejércitos. De hecho, el jueves pasado yo estuve cogiendo temperatura y echando líquido en la puerta, porque no teníamos servidores en la casa ese día. Y el pastor, y eso yo no lo digo con pesar, sí con tristeza, pero no con pesar. Porque ustedes saben que yo, si tengo que limpiar el baño, los limpio, y de hecho los limpio. Y limpio los alrededores del santuario. Y eso. Y no estoy diciéndoselo a nadie. Pero qué triste, que el pastor, que queremos que predique los domingos ungido, y que bote fuego hasta por las orejas, tenga que ponerse a coger la temperatura y a echar alcohol en la puerta, porque no tenemos servidores. Este privilegio que tuvo Zacarías, para él fue algo extraordinario. Era una primera vez, quizás la última y la única vez que iba a poder hacer eso en el santuario. La Biblia nos dice y nos da las características de ellos. Y nos dice que esta familia de Zacarías, número 1, eran justos. La palabra justo lo que significa es recto. Una cosa que lo que implicaba era que aceptaban sin límite la voluntad de Dios. Y yo quiero que usted vea las características de esta familia. Porque no fue en balde que Dios escogió a Zacarías para ser el progenitor, el papá del precursor del Mesías. O sea, escogió a una familia ejemplar. Dice el texto bíblico que esa familia era justa, era recta, aceptaba sin límite lo que era la voluntad de Dios. En otras palabras, no estaba escamoteándole a Dios, ni estaba diciéndole a Dios. Dios le decía a la derecha, y ellos decían, ¿por qué a la derecha? Mejor no a la izquierda. Y Dios le decía, suban, y ellos no se ponían a preguntarle, ¿y por qué mejor no bajamos? Era una familia que aceptaba sin dudar lo que era la dirección de Dios y la voluntad de Dios. Dice que eran justos. Dice el texto bíblico que eran irreprensibles en las ordenanzas y mandatos de la ley. O sea, nadie podía señalarlo con algo negativo. Dice que no tenían hijos, eran estériles, lo cual en aquel tiempo era una desgracia, porque todas las damas especialmente que querían ser la mamá del Mesías. Así que todas querían parir. Contrario a lo que tenemos en el día de hoy, que en Argentina, esta semana pasada, se aprobó una ley de aborto. Y en Puerto Rico tenemos por un fiat judicial de Roe vs. Wade, tenemos nosotros el aborto legalizado desde 1972 hacia acá. Y miles de niños no han visto la luz del día, ni han podido nacer
porque sus propias madres, sus progenitores han decidido abortarlo y matarlo, asesinarlo en el vientre de la mamá. Lo que hoy se considera una carga, en aquel tiempo tener hijos era algo extraordinario, porque todas las damas querían ser la mamá del Mesías. Así que el que ellos fueran estériles no era algo bueno, era algo negativo, tenía una carga negativa. También nos dice el texto bíblico que eran de edad avanzada, lo que implica que no había un óvulo para fecundar. Había pasado el periodo de fertilidad de ellos. Sin embargo, nos dice el texto bíblico que ellos oraban. Mire las características de esta familia. Quiero repasarlas nuevamente. Eran justos, eran irreprensibles, eran estériles, no tenían hijos, eran de edad avanzada, tienen 2 strikes, estériles, son de edad avanzada, pero conjunción adversativa en español. Contrapone lo que se dijo anteriormente con lo que viene después. Pero ellos oraban. Hermano, es que la oración cambia todas las cosas. Es que la oración es la llave. Es que la oración nos ayuda en medio de nuestros problemas y de nuestras necesidades. Cuando tú tengas problemas, cuando tengas todo en contra tuya, ora. No te dan solución para la situación, ora. Te dijeron una noticia negativa, ora. ¿Tienes problemas con los vecinos? Ora. La oración cambia todas las cosas. Si crees que las cosas no son posibles, es porque no estás orando. Al que cree, todo le es posible. Al que ora, todo se le resuelve. Y en medio de ese proceso de servir, está Zacarías. Va al santuario, son las 9 de la mañana o las 3 de la tarde, y está él listo para presentar el incienso, representando al pueblo delante del Señor. Con todo eso en su contra. Son justos, son irreprensibles, cosas buenas, pero son estériles, son personas de mayor edad. Pero ellos oran. Eso cambia las cosas. Y está Zacarías presentando el sacrificio delante del Señor. Y Dios se le revela a Zacarías. Que ya dijimos que Zacarías lo que significa es Dios recuerda. Y Dios se le revela a Zacarías. Y le promete un hijo. Mire esto. Mire qué cosa. A 2 viejos. A 2 personas que eran estériles. Dios le dice que van a tener un hijo. Y le promete un hijo. Es que Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Sí. Ese es el Dios que tú y yo servimos. Y le dice no solamente que van a tener un hijo. Mira lo que dice. Van a tener un hijo. Le dice el género. Va a ser varón. Le dice cómo se va a llamar. Se va a llamar Juan, que significa hombre de Dios o fuerza de Dios. Dice que con el nacimiento de ese niño habrá alegría, que será grande delante de Jehová. No delante de los hombres, delante de Jehová. Recuerda, hermano, que el aplauso que tú y yo tenemos que buscar es el aplauso del cielo. ¿Ok? Puede ser que la gente alrededor tuyo te aplauda. Y si lo hacen, gloria a Dios. Haz como el chique. Lo mastica, le saca el jugo y lo bota. Yo espero que aquí nadie se trague los chicles. Usted mastica y se que traga el chicle. No, eso no se hace. Eso le va a traer problemas. Usted mastica el chicle, lo pasa para aquí, para allá, para aquí, para allá. Y hay alguna gente que mastican más feos que otros, ¿sabe? Especialmente las muchachas tienen estilo al masticar. Porque mastican con un cierto... Los varones, olvídate de eso. Los varones mastican. Eso es una cosa horrorosa. Si la gente a vuelta redonda tuya te aplaude, disfrútalo.
No es tampoco que diga, ay no, yo soy un pobre infeliz. No, disfruta eso. Pero recuerda que esos aplausos se acaban. Solamente hay un aplauso que permanece, que es el del cielo. Ese es el aplauso que tenemos que buscar. El aplauso del cielo. Le dice, mira, vas a tener un niño, varón, se va a llamar Juan. Habrá alegría por su nacimiento. Será grande delante de Jehová. Le dice, no va a tomar alcohol, porque está hablando de que va a ser nazareo. Números capítulo 6 habla sobre esa característica, donde dice, se abstendrá de vino y de sidra, y no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uva fresca ni seca. Era un trato particular que Dios tenía con los nazareos. Dice, no solamente eso, va a ser lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. O sea, ese niño iba a tener la capacidad de aprender desde el vientre de su madre. Hoy, eso lo dice Lucas. Hoy nosotros sabemos, por los estudios que hacen los doctores, que un niño en el vientre de su mamá es capaz de asociar formas y colores y escogerlo desde el vientre de la mamá. Hoy nosotros sabemos que los niños cuando nacen, niños y niñas, cuando nacen, se acurrucan en el seno materno porque sienten el metal de voz que han estado sintiendo durante todo el periodo de gestación. En términos generales, es de su mamá. Identifican cuando, espérate, ese sonido yo lo escuchaba antes. Mira, ahora dice que esta es mi mamá. Pues espérate, ella me cuidaba, pues yo ahora me acurruco. Por eso hay algunos varones que tienen tiempo para sus hijos 9 meses antes que ellos nazcan. Y en el periodo de gestación están ausentes. Y después quieren que los nenes se identifiquen con ellos. Y entonces se ponen hasta enfogonados. Ay, yo no sé qué le pasa a este nene, a esta nena, que cuando yo me la acerco le digo, hola, aquí está tu papá. El nene pega a llorar. Pero si fue que en el periodo de gestación no escuchó tu voz. Una de las cosas que le decimos a los muchachos que son jóvenes, que están en periodo de gestación y la muchacha está preñada, es que el varón le pase la mano sobre la barriga. Hola, ¿qué tal? Aquí está, cuchi cuchi. Mira, aquí estoy yo me llamo Gilberto y tú sabes, yo soy tu papá y estoy deseoso que tú vengas, etcétera, etcétera. Eso era lo que yo hacía con Nani. Y entonces, cuando nacen los muchachos, no importa, lo coge Nani, lo cojo yo, están tranquilos, porque ellos asocian. Espérate, ese era el metal de voz que yo escuchaba cuando yo estaba en la barriga. Entonces, eso nosotros lo conocemos ahora por los estudios que se han hecho. Sin embargo, Dios le dice a Zacarías, ese niño va a ser lleno del Espíritu Santo de Dios desde el vientre de su mamá. Mucho se va a convertir. En otras palabras, mucha gente con la prédica de él va a cambiar de dirección. Va a tener el espíritu y el poder de Elías. Y cuando dice espíritu y poder de Elías, está hablando de que va a ser un hombre valiente que va a denunciar el pecado, no importa dónde se encuentre. De hecho, Juan el Bautista termina como parte de un triángulo amoroso de una muchacha que es utilizada por su mamá para pedir la cabeza de él. Y entonces un triángulo amoroso entre hermanos. Un hermano le quita la esposa al otro hermano y entonces esa que era esposa del primero tiene una hija y usa a esa hija para pedir la cabeza de Juan el Bautista. O sea, Juan el Bautista tuvo un ministerio profético tan y tan fuerte que no importaba quién tuviera que denunciar. Le decía, no es lícito vivir con la esposa de tu hermano. Y por eso se ganó la enemistad. Entonces, es importante que nosotros entendamos. Aquí está Dios diciéndole a Zacarías. Aquí Juan todavía no ha nacido. Le está diciendo, va a tener el espíritu y el poder de Elías. Y hará volver el corazón a los padres, a los hijos. Lo que implicaba que con el propósito, con el nacimiento de Juan el Bautista,
iba a haber un periodo de avivamiento dentro del pueblo. Mire qué clase característica. Y luego nosotros vamos a ver a ese niño, Juan el Bautista, creciendo con un mensaje para que el pueblo enderezara su senda. Y cuando le preguntaron, ¿eras tú el que estábamos esperando? Dice, no, yo solamente soy una voz que clama en el desierto. El que viene detrás de mí es uno que yo no le puedo ni desabrochar los zapatos, los sandalias. De hecho, Juan el Bautista y Jesús eran primos. Entonces, sin embargo, mantenían un standing. Este hombre de Dios, él sabía que era lo que representaba Juan el Bautista. Hermanos y hermanas, esto es como parte del proceso preparatorio para el nacimiento de Jesús. La pregunta es, nosotros también esperamos visitas. ¿Y sabe qué? Yo les digo, quizás la visita que nosotros estamos esperando, que nosotros de alguna manera la cogemos y la codificamos como que Cristo viene, eso está más cerca que lo que mucha gente cree. En estos días escuchaba al pastor MacArthur, que él es famoso, escritor de libros y todo ese tipo de cosas, de corte bautista, y que ha tenido una pelea con el gobierno de California y le han puesto multas por dar culto sin mascarilla y sin distanciamiento social y medio mundo y todas esas cosas. Y él decía, el mundo está increíblemente preparado para la aparición del anticristo. Todo el esquema y la estructura está formado. ¿Sabe qué? Ya no son los locos pentecostales, como a veces nos llaman, que nos pasamos diciendo, Cristo viene, prepárate con el Señor, busca en el Señor, métete con Dios, Cristo viene. No, ya la gente, algunos de ellos que no eran tan asiduos con este tema de que Cristo viene, repiten una y otra vez, Cristo viene, Cristo está a las puertas, el regreso de Cristo es inminente. Hermano, el pueblo de Israel esperaba la llegada de un Mesías. Este nacimiento, la engendración de Juan el Bautista y finalmente el nacimiento de él, forma parte de ese proceso de espera. Cristo llegó, el Mesías llegó, nació en un portal de Belén, como nosotros vamos a recordar dentro de una semana. Pero ¿sabe qué? El Cristo que nosotros estamos esperando ahora, la visita que nosotros estamos esperando ahora, no es para nacer en un portal de Belén, ni es para que el mundo coja y lo crucifique de nuevo, ¿sabe? Porque hoy por hoy tenemos a una generación bojacha con el poder, que se cree que lo puede hacer todo, que cree que Dios es un mequetrefe que puede jugar con él. El Cristo que viene, ahora viene con vara de hierro para pedir cuentas a cada uno de los seres humanos. Y parte de esos seres humanos somos nosotros, que estamos aquí, que nos pueden estar viendo. Cristo viene, Cristo volverá. Y tenemos que estar preparados para encontrarnos con nuestro Hacedor. Nosotros también estamos esperando visita. Cristo va a volver. Y va a volver a juzgar al ser humano. La pregunta es, ¿qué preparativo tú estás haciendo? ¿Qué preparativo tú estás haciendo? Para si Cristo viene, pueda darle buenas cuentas. No es, esto no es una quimera. Esto no es algo que nosotros nos hemos inventado. Cristo regresa y viene a pedir cuentas. A los cristianos, ¿qué hiciste con el talento que yo te di? ¿Lo multiplicaste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que yo te di? ¿Hiciste buen uso de eso? Más importante aún, le va a preguntar al ser humano, ¿y ustedes?
tuvieron un encuentro personal conmigo. Ustedes me reconocieron como el dueño y señor de sus vidas. Podemos vivir sin Dios, pero no debemos vivir sin Dios y morir sin Dios. No podemos vivir sin Él, pero no podemos morir sin Cristo Jesús. Por eso en esta preciosa mañana, si tú estás aquí en nuestros medios y todavía no has hecho una decisión por Cristo Jesús, esta es una oportunidad de oro para que hagas una decisión por Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque tú no sabes si mañana, si en unos minutos tú vas a morir. Y puedes haber vivido sin Cristo, pero no puedes morir sin Cristo. Porque si mueres sin Cristo Jesús, va a caer a un sitio que no es agradable. ¿Ok? Y el lugar va a ser el lago de fuego y azufre. Que no fue creado para el ser humano, fue creado para el diablo y los ángeles que cayeron juntamente con él. Pero todo el que lo siga a él va a ir al mismo sitio. Hermanos y hermanas, estamos esperando visita. De la misma manera, bueno, este año quizás no hay la efervescencia de otros años, pero otros años, para esta época, usted ve a la gente pintando las casas y arreglando y esto y lo otro. Este año quizás no hay tanta preparación, porque las celebraciones van a tener que ser en grupos familiares chiquitos, que no pueden haber gente de afuera ni nada de ese tipo de cosas y demás. De hecho, las panaderías han tenido que crear un servicio para 4 o 5 personas. Que antes era, mira, te preparamos la cena de Navidad para 12, para 15 personas. Ya eso no es posible. Ahora es 4 y 5, 2, 3, para grupos pequeñitos. Y han tenido que crear ofertas de comida navideña para grupos pequeños. Pero en ese proceso de esperar, celebrar Nochebuena y eventualmente Navidad, hay mucha gente que compraba ropas nuevas y se ponía zapatos y esto y lo otro. Ahora la gente dice, pues pero ¿para qué me voy a comprar ropa? Si no puedo ni salir casi de casa. Todo ha cambiado. Pero ¿sabe qué? Nosotros esperamos no la visita de seres humanos, esperamos la visita de Jehová Dios de los ejércitos. Esperamos la venida de Cristo Jesús. Y hay un himno que yo no lo voy a cantar porque es un himno tradicional, el 286, que dice, un día Cristo volverá. Promesa fiel, faltar jamás. Como se fue, así vendrá. Y su pueblo de ver al Rey Jesús. Muy pronto sí, Jesús vendrá. Y alegre le verá su pueblo. Velad y orad, el Rey vendrá y a los suyos arrebatará. Hermanos y hermanas, que el Señor nos ayude a estar preparados para ese día. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Gracias por acompañarnos. Si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al 787-380-0767 o a través del correo electrónico gramosgranel@gmail.com o buscarnos en las redes sociales. Que Dios te bendiga ricamente.